¿Qué tal? Buen día. Nuevamente con ustedes en este inicio del 2021, por lo cual les mando un fraterno abrazo a todos y mis mejores deseos de salud y prosperidad. ¿Y tú, padre de familia, ya te suscribiste? Recuerda darle like y ahí estaremos siguiéndonos ambos. Muy bien, agradezco la oportunidad que me dio el ayuntamiento del municipio de Tlajomulco, que me hizo el favor de invitarme a dar una plática sobre la importancia del diagnóstico neurológico en nuestros hijos. La importancia del diagnóstico neurológico, aunque a veces puede sonar contradictorio porque en videos anteriores yo les he dicho que no importa la etiqueta, lo importante es tener el compromiso de sacar adelante a los niños. Pero en este caso sí importa el diagnóstico. Tú debes de exigir al doctor con el cual llevas a tu hijo que te dé el diagnóstico. ¿Por qué está tratando a tu hijo? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Sobre todo para que tú tengas un verdadero enfrentamiento y un modelo de intervención para el diagnóstico de tu hijo. Muy bien, pues los dejo con esta presentación y como siempre, vamos adelante todos y a seguirles con mi agradecimiento eterno. Buen día, pues sean bienvenidos a nuestra conferencia con el doctor Jesús Alfonso Castro Castro, que me da un gusto tenerte aquí, Alfonso. Más que un gran médico y reconocido, eres un gran amigo, gran ser humano, gran compañero. Tuvimos la oportunidad de estar un buen tiempo juntos trabajando. Fuiste mi maestro ya hace algún tiempito, pero muy gratos recuerdos. Y bueno, yo les platico un poquito de lo que es el doctor Alfonso Castro. Bueno, es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene un posgrado en neurofisiología, tiene una maestría en educación especial, 36 años de docencia en la Universidad de Guadalajara y en la Normal de Especialidades en el área de neurociencias, coordinador de diagnóstico neurológico del UAN, Unidad de Atención en Neurociencias en el CUCS, autor del Glosario Médico de Educación Especial, creador de Escuela para Padres en YouTube. Así que los invito a seguirlo. Y pues bueno, muchas gracias, Alfonso. Todo tuyo los micrófonos y Qué amable. Bienvenido seas. Qué amable, Gaby. Muchísimas gracias. Pues aprovecho, qué barbaridad, tanto cebollazo. Ya me quedé mudo. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Es recíproca la gran estimación que te tengo. Y sobre todo, todos los padres de familia y demás maestros que me están escuchando, ustedes saben que uno recuerda a los alumnos o a los muy burros o a los muy inteligentes. A Gaby la recuerdo por ser una alumna muy inteligente y una gran compañera de trabajo durante muchos años de normales especialidades. Muchísimas gracias por la invitación, Gaby. Muchísimas gracias que a través de ti estamos ante esta actividad del gobierno de Tlajomulco y gracias por el vínculo que estamos haciendo a través de Carlos Rizoelio. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues vamos a empezar. Tal como les prometimos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del diagnóstico. Es muy importante que tu hijo tenga un diagnóstico. Es muy importante que tu hijo tenga, pues a lo mejor se oye muy feo, una etiqueta, pero sí saber hacia dónde vamos a ir. No es tan importante el diagnóstico para poder seguir adelante, porque a veces a mí en la consulta me piden, pero ¿qué es? ¿Qué es el diagnóstico? ¿Qué es el diagnóstico? ¿Qué es el diagnóstico que tiene mi hijo? Y definitivamente yo el diagnóstico lo dejo en forma secundaria, no por eso es menos importante, definitivamente. Un diagnóstico nos va a abrir las posibilidades de un buen modelo de intervención. Un diagnóstico nos habla acerca del pronóstico de tu hijo, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante saber exactamente qué es lo que es. Entonces, vámonos a la primera diapositiva. Muchísimas gracias. Esa, la definición de la historia clínica. Un diagnóstico, siempre que vemos a un niño por primera vez, muchos médicos, y es más, toda la gente, no nomás los médicos,
tenemos el error o la mala costumbre de a veces hasta en el paso de un semáforo y hacemos un diagnóstico, ¿verdad? O alguien te dice que el niño se mece y ya con eso, es que es autista. Y no, definitivamente, ese es un gran error. Ese es un gran error. Porque lo único que estamos tomando en cuenta son algunos criterios para el diagnóstico. Un diagnóstico, en primer lugar, se hace un diagnóstico de presunción. Un diagnóstico de presunción es lo que yo creo que tiene mi niño, lo que yo creo que tiene mi pacientito. Después de algunos estudios, intervención y una verdadera historia clínica, como ustedes están viendo en la pantalla, haremos un diagnóstico de certeza. Un diagnóstico de certeza es lo que yo estoy seguro que tiene mi paciente. Entonces, ese va a ser el primer paso. Yo tengo que hacer una buena historia clínica. ¿Y qué es? Ahí lo dice, es el relato de los sucesos en la vida del paciente. Obviamente, desde antes del embarazo, el embarazo, ¿cómo fue el embarazo? ¿Realmente fue un embarazo de alto riesgo? Amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro, desnutrición, infecciones, tratamiento, golpes en la pancita, en la cadera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice, es un relato basado en hechos proporcionados por el paciente y algunos otros informantes, porque a veces el paciente no puede hablar, ofrecido de manera espontánea o basada con firmeza en investigaciones capacitadas. Por eso, siempre empezamos la historia clínica con un apartado que se llama Tribuna Libre. Tribuna Libre es, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cuál es el problemita que usted considera que tiene su hijo? Y en base a eso, aguas, muy abusados. Hay que ir guiando porque a veces el papá agarra el micrófono, así como estoy ahorita yo, y no lo suelta para ni 40 minutos, ¿verdad? Entonces, porque también eso es muy importante, la necesidad de que lo escuchen, la demanda de atención, todo eso es muy importante ir tomando nota. La siguiente, por favor. Entonces, entre más pronto se haga el diagnóstico y recibe el tratamiento adecuado, más rápido se superará el problema. Ahí en superará yo lo subrayaría, porque el superar significa pues quitarlo, y en educación especial no lo vamos a quitar. Es entre más pronto se haga el diagnóstico y reciba el tratamiento adecuado, más rápido se establece un modelo de intervención. Un modelo de intervención de acuerdo a la anamnesis. La siguiente, por favor. La anamnesis es la recolección de todos los datos en forma exhaustiva, ¿sí? Dice, la anamnesis es el término empleado para referirse a la información proporcionada por el propio paciente. O sea, es muy importante. El niño se desmayó. No, por favor, no vamos a poner eso nunca en la historia clínica. El niño se desmayó. No. Si hubo pérdida de conocimiento, ¿cómo fue? ¿Fue súbita? ¿Fue perdiendo el conocimiento poco a poquito? ¿Fue con vómito? Primero hubo un zumbido de oídos, se cayó totalmente, puso los ojos en blanco. ¿Cuál es la actividad previa? La anamnesis es eso, es una exploración exhaustiva. Por ejemplo, saliéndome un poquitito de mi especialidad, un síntoma sería la tos, por ejemplo. La tos, el niño tiene tos. No, eso no es nada. ¿Es una tos seca? ¿Es una tos productiva? ¿Es una tos de predominio nocturno? ¿Es una tos de predominio diurno? ¿Le da tos al acostarse? ¿Le da tos al levantarse? A levantarse significa levantarse de la cama o al amanecer o al salir de la casa. Imagínense, de cada síntoma tenemos que hacer eso. La que sigue, por favor. Y así, conforme el niño va creciendo, va adquiriendo ese crecimiento y desarrollo, que dicho sea de paso, tiene que haber un paralelismo entre crecimiento y desarrollo. Así como ven en cada una de las etapas de esos niños ahorita en pantalla, así como el niño va creciendo su perímetro cefálico, va pesando más, tiene una talla diferente y va adquiriendo ciertas habilidades y destrezas. Es muy importante en la anamnesis, en la historia clínica, ir preguntando si da tiempo. Bien, la que sigue. Y así lo va adquiriendo y va llenando toda la formación e información de datos al cerebrito, la que sigue, y así poder tomar una decisión. ¿Hay una lesión en el sistema nervioso? ¿Hay una verdadera patología? ¿Cuál fue la causa? La causa es eso, ahí la etiología. Y en base a eso, me encanta esta diapositiva porque eso me va a dar el poder decisivo
de si existe una lesión, me refiero daño orgánico, biológico, físico, algo, ¿sí? ¿A qué nivel? Porque por favor, querido padre de familia, ojalá me estén escuchando y me estén siguiendo en esto. El decir que el niño tiene una lesión cerebral y decir que en Guadalajara hay un semáforo es lo mismo, no es nada. No es ninguna información. Ok, tiene una lesión cerebral. ¿Dónde? ¿En el hemisferio derecho o en el izquierdo? ¿En el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal? ¿En la parte anterior, en la parte posterior, lateral? ¿Sí? A un lado de una zona importante, en la parte central, en la base del cerebro. Tienes que decir dónde. Así como yo digo, en la esquina de la Avenida México y Américas hay un grupo de semáforos que guían exactamente, estoy ubicando, así se tiene que decir dónde está el daño cerebral. ¿Sí? Y eso va a tener una etiqueta, es el diagnóstico del cual yo les quiero hablar. Y de ahí tengo que ver qué, porque si es una desnutrición, pues lo primero que tengo que hacer cuando menos saber si el niño está bien alimentado para poder tener un buen manejo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, ese engranaje, esa información que va entrando al cerebro, va dando un engranaje para saber si está trabajando bien, lo que es el lóbulo frontal, esa ruedota amarilla que está enfrente ahí en tu pantalla. Luego, la parte central, esa parte roja, toda la parte emocional del sistema límbico, del cuerpo calloso, del tálamo, hipotálamo, amígdala, hipocampo y demás cosas. O sea, todo. Y fíjense cómo se va engranando todo, porque no porque yo diga que tiene una lesión en el lóbulo parietal izquierdo, va a ser un niño berrinchudo y va a tener muchos problemas en controlarse sus impulsos y demás cosas. Definitivamente. Eso se engrana con otro y se engrana con otro y se engrana con otro. Y así, si va a tener problemas en el pensamiento, va a tener problemas a lo mejor en lo motor, porque también en el temporal está la ubicación espacio-temporal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La que sigue. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer la historia clínica? En primer lugar, paso número 1, ya dijimos, inspección general, anamnesis, o sea, la historia clínica primero. ¿Ok? Fíjense cómo en la diapositiva habla de la observación. Yo veo al niño desde que entra al consultorio, cómo viene caminando, me vio a los ojos, me saludó, utilizó el lado específico para saludar, porque es muy común de que los papás digan, saluda al doctor. Ya ves, el niño levanta la mano izquierda y saluda. No, con la otra. El niño no sabe todavía de lateralidad. La lateralidad se define específicamente después de los 6, 7 años. Entonces, neurológicamente el niño está cubriendo un repertorio social que es saludar. No importa con qué mano lo haga, ¿sí? Pero está cubriendo, ¿sí? Es como cuando yo le digo a un niño, ¿qué color es este plumón? Y les muestro un plumón verde, por ejemplo. Y el niño dice, rojo. La respuesta neurológica es buenísima. No se sabe todavía los colores, pero está ubicado en el contexto que yo le estoy preguntando. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, observación. El niño viene nervioso, no se quiere separar de las faldas de su mamá, está pegado a su papá y demás cosas. Y los signos obvios, los que se ven en cuanto a la postura, que no puede caminar, que definitivamente lo tienen que cargar. La debilidad, así hay un signo que se llama el del trapo mojado, el trapo húmedo, que el niño no tiene absolutamente ningún tono y está totalmente caído. Si el niño viene temblando, tiembla todo el cuerpo, más el lado derecho, más el lado izquierdo, más la parte de arriba, más la parte de abajo. Si hay algún tipo de tosis es caída. Por ejemplo, esa es una tosis palpebral, o sea, una caída de labio, del ojo, una caída de labio, una caída, por ejemplo, de los cachetes, que es muy frecuente, que es un efecto secundario de un medicamento para convulsiones. Si hay estrabismo, por ejemplo, el niño está visco, es es visco de los dos ojos, es visco de uno, es hacia la parte externa, hacia la parte interna. Si presenta algún tipo de espasmos o movimientos voluntarios, si hay una deformidad en cuanto, por ejemplo, se nota que está chueca la columna, por ejemplo, en el caso de escoliosis. Todo eso se ve a la simple, ¿sí? Luego, habla el niño, te contesta cuando tú le dices, el hecho que digas buenos días, no importa que el niño diga, ya te contestó. Ya verá luego si el problema es lo fonológico, la parte de que hable. Porque a lo mejor habla bien, pero dice puros disparates.
Ustedes saben que conocemos a mucha gente que le pasa eso, ¿verdad? Entonces, si el problema es de la parte semántica, ¿sí? De que yo le diga de qué color es el marcador y él me diga Santa Claus. Entonces, no, está orinando fuera del hoyo totalmente. Está fuera de contexto, fuera de contexto. Es importante anotarlo, ¿sí? Porque frecuentemente yo le digo a los papás, es que dentro de la exploración yo vi un problema de lenguaje. No, mi niño habla bien. Sí, habla bien, pero no sabe lo que dice, ¿sí? A lo mejor tiene una disfasia, lo que se llama disfasia receptivo-expresiva. O sea, contesta algo diferente de lo que se le dice. Y es muy importante. ¿Cómo viene vestido el niño? ¿Qué tan bien alineado viene? En cuanto al limpio, la ropita, bien arrochado, los botones, las cintas, todo ese tipo de cosas. El tipo, la actitud postural, ¿sí? Cómo se mueve, un niño hiperactivo llega al consultorio, pero casi desbaratándolo, ¿verdad? Entonces, muy bien. La siguiente, por favor. Las pruebas y procedimientos de diagnóstico son herramientas útiles. Me refiero inmediato a la diapositiva anterior. De acuerdo a lo que yo voy viendo, yo voy pensando qué examen voy a pedir. Ahora, con todo respeto, queridísimos compañeros médicos, queridísimos neurólogos pediatras, a veces, para un déficit de atención, piden electroencefalograma, tomografía, resonancia magnética, potenciales evocados, mapeo cerebral, una angiografía, no sé qué cosa. Discúlpenme, por favor, no es necesario. Si ustedes me comprueban que es necesario y por qué lo están pidiendo, pues sí, nos podemos sacar de la manga muchas cosas. Pero muchos papás vienen a consulta diciendo como con una carretilla, aquí traigo todo esto, y yo digo, pues todo eso no me sirve de nada. Primero tienes que hacer una buena historia clínica, y de acuerdo al diagnóstico de presunción, viene esto, procedimientos de diagnóstico, y son herramientas útiles que ayudan a confirmar o descartar la presencia de un trastorno neurológico. Pero primero, el ojo clínico, tu experiencia, ¿sí? O sea, esa verdadera interacción médico-paciente que te ayuda para un diagnóstico antes de llenarlo de estudios y gastos sobre todo, ¿sí? La que sigue, por favor. Muy bien. Ahora, entramos a los objetivos. Ay, joder, esta parte me apasiona mucho. Entramos a los objetivos. ¿Vas evaluando la inteligencia? ¿Vas evaluando el conocimiento? ¿Vas evaluando eso? Simplemente, ayer en la tarde, mi último paciente, un niño de 5 años, que me lo han mandado por un déficit de atención. Es muy difícil diagnosticar el déficit de atención ante los de 6 años, aunque hay niños que te lo gritan así. Pero independientemente de eso, a lo mejor tú me vas a ayudar para el diagnóstico. Le digo al niño, ¿y cómo festejan la Navidad? 5 años, ¿eh? ¿Cómo festejan la Navidad en tu casa? No, pues siempre hay fiesta todos los años, pero esta vez, como estamos en confinamiento, definitivamente no vamos a poder festejarlo, así que cada quien se va a quedar en su casita con lo que tenemos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué respuesta para un niño de 5 años! ¿Sí? Yo le dije al papá, le dije, no sé qué palabra utilizar, le digo, pero has creado un monstruo, lo contrario a un monstruo, ¿sí? O sea, un razonamiento lógico de acuerdo a lo que le estoy preguntando, una relación de ideas de acuerdo al estímulo me da la respuesta, ¿sí? Y obviamente eso me desvió mi atención de un simple déficit de atención a otro tipo de capacidades sobresalientes y demás cosas. La habilidad verbal con el que el niño combina los verbos, te dice los tiempos y demás cosas. Entonces, vas viendo todo eso, el empleo y comprensión del lenguaje hablado. Y no se diga si lo pongo a escribir. Ahora, todo eso, volvemos al paralelismo entre crecimiento y desarrollo. De acuerdo a la edad, a ojo de buen cubero, vamos a ver las competencias emocionales y sociales. Los invito, discúlpenme que aproveche esta plataforma para invitarlos nuevamente y hacer un comercial. Gaby ya dijo que tengo un canal de YouTube que se llama Escuela para Padres, de Alfonso Castro, su servidor. Y en una de las primeras cápsulas, ya tenemos más de 30 cápsulas que salen los lunes a partir de las 9 de la mañana. En una de las primeras cápsulas hablo de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples
son de una gran clasificación que nos aportó Howard Gardner y en el cual me va diciendo esas competencias, porque muchas veces de los niños que vemos los neurólogos pediatras solamente nos enfocamos a la parte cognitiva. El niño no puede atender, no puede leer, está reprobando y demás cosas. Pero es muy abusado en lo emocional, en lo social, la interacción con otros, la apertura mental, el mostrar interés por diversos temas, el manejar sentimientos, emociones. Todo eso yo lo tengo que ir evaluando. Claro, nos vemos ayudados por diferentes psicólogos o específicamente neuropsicólogos que nos ayudan a aplicar pruebas para todo ese tipo de inteligencias, ¿verdad? Muy bien. Ahora, antes de hacer el diagnóstico, la que sigue, por favor, tengo que ver si el niño recibe de acuerdo a los factores que intervienen en el aprendizaje tal como debe de ser. Porque, por ejemplo, no le voy a pedir a un niño, debemos de tener el médico que nos dedicamos a eso, los conocimientos de acuerdo a los contenidos de cada uno de los años, ¿sí? Sino todo el programa, cuando menos algunos en cuanto a preescolar, primaria y secundaria, ¿verdad? Porque hay algunos factores que intervienen en el aprendizaje que me van a ayudar para el diagnóstico. A veces al niño no podemos decir que es un problema específico del aprendizaje, ¿sí? O un problema específico en el aprendizaje, porque en primer lugar yo tengo que ver si el niño no aprende, por una bronca inherente a su desarrollo, por una bronca inherente a su personalidad. O el niño no aprende porque nunca ha estado en una buena escuela, porque nunca han tenido un buen maestro y porque definitivamente se la han llevado en puras huelgas, pandemias y homenajes al director y festejos de las maestras. Entonces, el niño debe tener una buena intensidad de estimulación en el aprendizaje, en el aula y el contenido que está viendo. El aprendizaje debe desarrollarse de acuerdo a la maduración del niño. Obviamente, yo no le voy a hablar de la influencia de la Revolución Mexicana en la cultura de México, ¿sí? A un niño, por favor, de preescolar o de primero, segundo de primaria. Con todo respeto. Yo, esos 36 años que dijo Gaby al principio que dediqué a la docencia en licenciatura, yo se los preguntaba a mis alumnos de medicina y de psicología y definitivamente no sabían. Ellos sabían que la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, punto. Porque fue lo único que nos enseñaron. Así como creemos que el único que tiene natalicio en los libros de historia es Benito Juárez, porque nunca le dijeron al niño lo que era un natalicio, ¿sí? Entonces, es muy importante, va de nuevo, la intensidad de la estimulación para que el niño aprenda. La maduración. ¿Qué tan maduro está el niño? El factor de continuidad o contigüidad, también está bien dicho. El factor de continuidad es que el maestro vea una continuidad de lo que vio ayer, de lo que vio antier, de lo que vio la semana pasada, de lo que vio el mes pasado, ¿sí? Es por eso que lo de primero obviamente se relaciona con segundo, con tercero y cuarto, etc. Luego, la práctica y la repetición. Una clase dada, al día siguiente una dinámica, al día siguiente un mapa conceptual, o sea, un cuadro sinóptico, ¿sí? Y, o sea, porque entre más la práctica y la repetición, definitivamente, si tú estás seguro como médico que el niño está cubriendo estos 5 factores, se le está enseñando de acuerdo a la maduración, hay un buen proceso de continuidad, que a veces, que le hicimos padre de familia, no toda la culpa es del maestro. A veces te la has pasado cambiando de escuela porque estás esperando que encuentre un maestro que cubra tus expectativas. El cambiarlo de escuela no va a solucionar el problema. A lo mejor lo va a cambiar si el problema es de la escuela. Pero si el problema es del niño, discúlpeme, no lo va a cambiar. Entonces, estás evitando el factor de continuidad, estás evitando la práctica de la repetición y estás evitando el aspecto emocional, porque Juan del Val, otro gran investigador, pedagogo español, dice que uno de los tantos factores que intervienen en que el niño no aprenda es estarlo cambiando de escuela, porque eso, el conocimiento de los niños, la identificación con la maestra, etcétera, etcétera, le va a empeorar la cosa. Ok, fíjense bien todo lo que influye. Ok, vamos a ver. Otro factor, la siguiente, por favor. Otro factor muy importante que va condicionando el aprendizaje
Es, o sea, me da muchísima pena porque no crean que ahora el que se empezó a orinar fuera del hoyo soy yo. No, no me estoy saliendo del tema. Estas son cosas que estoy rodeándole al diagnóstico para que vean que no es fácil hacer un diagnóstico. No es fácil sacarme de la manga y, sí, el niño tiene una dislexia, o el niño tiene una disfasia receptiva expresiva, con una dislografía y discalculia. No, 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 por favor. O sea, solo porque no sumo 2 más 2, o sea, vamos a ver si cumple todos los factores y si el condicionamiento para el aprendizaje es bueno. Puntos que voy a comentar aquí a la carrerita. El ritmo del aprendizaje, o sea, que no sea ni muy lento ni muy acelerado, ¿sí? Luego, en cuanto a ritmo, es muy importante lo que mencionaba en la diapositiva anterior, que el conocimiento que se dé es de acuerdo al nivel en el que el niño va. Siempre pongo un ejemplo que yo sé que las personas que me conocen saben en qué momento de mi vida me refiero a esto. Pongo un ejemplo de cuando uno de mis hijos estaba en secundaria y había un maestro de química muy bueno con maestro de química y muy exigente. Y el grupo de padres de familia me pidió que firmara yo una hoja para correr al maestro, porque era demasiado exigente y les estaba pidiendo de más a los niños. La química o la física, ya ni me acuerdo qué materia era a nivel ingeniería. Definitivamente yo dije, no, definitivamente, yo no voy a aceptar de que mi hijo es un retrasado mental, definitivamente. Con todo respeto, sí. O sea, yo sé que es una connotación malamente utilizada, sobre todo en esta semana de la discapacidad, pero me molesté muchísimo y estaban viendo los hijos como si realmente fueran así, los papás, a los hijos, perdón. Entonces, el maestro estaba dando y estaba llevando un ritmo y una profundidad de acuerdo al nivel de secundaria. Que los papás lo chequean muchísimo y piensan que su hijo es igual de limitado que ellos, ese es otro rollo que ustedes tienen que resolver. Entonces, la forma para aprender, el nivel que traen los niños, eso se ve a veces cuando los cambian de una escuela a otra, ¿sí? El nivel que traen, porque definitivamente, si vienen de un colegio en el que les exigen mucho y los pasan a otro papita, no, pues olvídate, se ni nota, ¿verdad? La motivación y el interés que tienen para, para aprender, su participación con los compañeros, con sus iguales y con los maestros, las capacidades que el niño trae, definitivamente, la alimentación que tiene, etcétera. Porque, la que sigue, por favor, porque aquí entramos a algo muy importante. A veces el niño tiene todos los factores, tiene todo el condicionamiento, pero ha sido víctima de un factor de riesgo, ¿sí? Ha sido víctima de un factor de riesgo que los voy a ver, me disculpan por el tiempo, los voy a ver a la carrerita. Vamos a pasar a la que sigue. Los factores de riesgo son factores ante los cuales el niño fue víctima y que le afectó su proceso, le está afectando, perdón, su proceso de aprendizaje como secuela por tener un daño cerebral. Estas se dividen en 3: factores de riesgo prenatales, los que estuvieron durante los 270 días y alrededor en el embarazo; factores de riesgo perinatales, alrededor del parto; y factores de riesgo postnatales. Yo creo que todas las personas que me están haciendo el favor de escucharme han oído hablar que si la incompatibilidad sanguínea, si las alteraciones cromosómicas, la que sigue, por favor, la desnutrición, las infecciones, todo ese tipo de cosas son factores de riesgo. Y lo único que no voy a explicar cada una de estas porque no es el tema por el cual fui invitado. Si algún día ustedes quieren ver, hay una trilogía de factores de riesgo en mi escuela de YouTube, Escuela para Padres, y ahí están un poquito más explicados, aunque también ando a la carrera todos los días, no se preocupen. Entonces, un factor de riesgo, les decía, es la posibilidad de que algo suceda. Entonces, que al niño le hayan aplicado forceps, existe la posibilidad que haya habido un daño. Que el niño haya sido víctima de una amenaza de aborto en los 2-3 primeros meses de la madre, hay una posibilidad, definitivamente. Es una posibilidad. Entonces, la que sigue, por favor. Siempre estamos ante factores de riesgo. Tal como les dije, ya sea prenatal, perinatal o postnatal. Muy bien. Ese factor de riesgo
va a dejar una secuela en el niño. ¿Qué es lo que hace? Que a ojo de buen cubero la mamá diga, ah, caray, mi niño no está como mis demás hijos, o mi niño no está como mi sobrino. ¿Qué es lo que vemos primero? La que sigue, por favor. Vamos a ver una habilidad imperfecta para algo. ¿Te fijas como que no oye? Como que, oye, tiene 3 años y ni siquiera dice papá, mamá, su pensamiento está desfasado, descontextualizado, ¿sí? Ya va en primero o segundo año y no sabe leer y escribir. Aquí con todo respeto para nuestras autoridades de la SEP, cuando se sacaron de la manga eso de que el niño por edad debe de pasar, y tengo niños de quinto, sexto año que no saben leer y escribir. Yo sé, discúlpenme, y trabajé con ustedes muchísimos años, que lo hacen por las habilidades sociales y por las competencias emocionales, que por la edad, que para que el niño no le sienta mal y demás cosas. Pues sí, pero no sé qué tanto le afecte el bullying de que le digan burrito y demás cosas cuando semejante grandote está en sexto, primero, secundario y no sabe leer y escribir. Discúlpeme. Yo pienso que le haces más daño con eso. Un verdadero regalo es que el niño vaya cumpliendo y cubriendo las necesidades y las competencias de acuerdo a los contenidos de cada uno de los años. Ese es un verdadero regalo de vida, porque si no, lo vamos empeorando. Cada año el niño va a hacer esto, cada año el niño hace esto, cada año el niño hace. Este es el grupo y este es tu hijo. Se va empeorando más. Bien, si no sabe deletrear, si no sabe efectuar cálculos matemáticos, la que sigue, por favor. Si tú empiezas a ver esto, ¿sí? Problemas en la coordinación motora, problemas en la destreza manual, ¿sí? Se le caen las cosas cada vez que come, cada vez que quiere escribir, problemas en la percepción social, no compite socialmente en una piñata, que se quede solo a una pijamada con los primos, se distrae fácilmente, siempre se está moviendo, es incapacitado para seguir instrucciones. La que sigue, por favor. Fíjense muy bien. Aparte que tiene dificultad para poner atención, porque puede poner mucha atención y no entender. Yo, hijo, admiro muchísimo a pacientitos míos, muy chicos inclusive, que me dicen, es que sí pongo atención, doctor, pero no entiendo. O sea, fíjese, él sabe la diferencia, qué hermosísimo eso. O sea, entonces tiene un trastorno perceptual, o sea, no entiende por qué Miguel Hidalgo tocó la campana. Entonces, como no entiende, y si estamos con una maestra que no le puede explicar muy bien, el niño lo único que se aprende de memoria es que Miguel Hidalgo dio el grito en Dolores, y tan, definitivamente. Entonces, o el ejemplo que pongo aquí, fíjense cómo al niño le cuesta trabajo, triángulo, le cuesta trabajo hacer el razonamiento 3, cuadrado. Bueno, pentágono no dice 5, pero dice penta, hexa, octágono, o sea, la diferencia, ¿sí me da a entender? Para uno como adulto, ay, por favor, ¿cómo es posible que no se dé cuenta de eso? Pues sí, pero les cuesta trabajo. Perturbaciones en la memoria, tenemos que ver memoria a corto plazo, a largo plazo, etcétera. La que sigue. Entonces, aparte de eso, vamos a ver si hay situaciones en alteraciones en la conciencia, sus estados de ánimo, se deprime fácilmente, está durmiendo bien, su nivel de apetito para su edad es bueno, se deprime fácilmente, como les decía. Entonces, hay otros síntomas agregados como dolores de cabeza, calambres, entumecimiento, convulsiones, ¿sí? Pierde mala sensibilidad de un lado que otro, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Tiene problemas en los órganos de los sentidos en cuanto a el olfato, en cuanto al gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene problemas inclusive hasta respiratorios, porque para poder hablar necesitamos de muchos sistemas y aparatos, como el aparato articulatorio, o sea, lo de la boca, como el aparato respiratorio, no se diga el sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Muy bien. El diagnóstico en lo que es la educación, ¿sí? Entonces dice, es el proceso mediante el cual se especifican características del contexto, porque tengo que tener un diagnóstico en cuanto a lo neurológico y
ver las competencias en la escuela donde el niño estaba con la maestra, con el psicólogo y demás cosas, para tener un diagnóstico escolar, por ejemplo, dificultad en el aprendizaje, déficit de atención, problemas perceptuales, etcétera, etcétera. Ok, ahora, la que sigue, por favor. ¿Y qué es diagnóstico? Porque llevo un rato que al menos hablar de diagnóstico y dice, día, o sea, la parte primera de la palabra, el prefijo, es a través de, ¿sí? Y gnostiken o gnostiken es conocer a través de lo que veo algo de lo que tiene el niño, ¿sí? Algo de lo que veo, es el diagnóstico, la identificación de la naturaleza, la esencia del problema, la que sigo. Muy bien, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve tener un diagnóstico? Marca la dirección específica para la actuación. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estudio le voy a pedir? ¿Qué tipo de terapia? ¿Hacia dónde lo voy a mandar a rehabilitación? ¿Qué tipo de escuela necesita? Entonces delimita la actuación y proporciona el objetivo. ¿Hacia dónde quiero ir? La que sigue. Acelera la comunicación con los padres, con el niño, con el psicólogo. Es decir, y algo muy importante que me encanta este último renglón, evita la repetición del trabajo, ¿sí? Porque cada uno que va, yo lo que les digo y trato de motivar a mis pacientes cuando vienen, es que el médico con el que ustedes están yendo es excelente y está bien hecho el diagnóstico del medicamento que le están dando. ¿Qué anda buscando? ¿Sí? Porque acuérdense, el medicamento, eso lo ven en otra de mis cápsulas, solamente cubre un porcentaje muy bajo. Es 14, 15%. Todo lo demás son hábitos, normas, reglas, límites en casa, obligaciones, responsabilidades, hábitos de sueño, etc. Tú me tienes que ayudar para ese seguimiento. La que sigue. Muy bien. Aparte, dentro de esto, lo que más importante es promueve la estima profesional. O sea, bueno, el saber que yo hice un buen diagnóstico, el saber que yo hice un buen diagnóstico, un buen pronóstico y un buen seguimiento, claro que el niño va a salir adelante. La que sigue, por favor. Muy bien, la que sigue, por favor. ¿Quién hace el diagnóstico de tu niño en la educación especial? Híjole, yo creo que desde que tú llevaste a un CAM a tu hijo, desde que tú llevaste a alguna escuela a tu hijo, te han hablado de ese famoso equipo multidisciplinario. O sea, multidisciplinario que somos un montón de gente ahí participando, ¿eh? Y tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la vaca, ¿sí? Médico, maestro, psicólogo, pedagogo, maestro de educación física, terapeuta, no sé qué tal. El problema no es que tengamos un equipo multidisciplinario. En la mayoría de las escuelas lo tienen. El problema verdadero es que ese equipo sea interdisciplinario. Yo saber qué tanta atención necesita el niño en las primeras horas de la mañana para no dar un medicamento que a lo mejor lo va a hacer que se duerme, ¿sí? El maestro de educación física sabe que si su problema es perceptivo motor, que no se puede mover, saber qué tipo de ejercicios va a hacer. O sea, esa es la interdisciplinariedad, la que sigue. Muy bien. Entonces, ya hasta aquí llevamos esto, ya lo he explicado. Pasos para hacer un diagnóstico, la que sigue, por favor. Muy bien. Ok, ya hicimos la observación, ya hicimos la historia clínica, ya hicimos la anamnesis. Ahora voy a agrupar estos signos y síntomas para hacer un diagnóstico sindromático. Porque frecuentemente dicen, el niño tiene síndrome. El síndrome es un conjunto. La gripe es un síndrome. La diarrea es un síndrome. Síndrome es un conjunto de síntomas afines. El que más conocemos, es cierto, es síndrome de Down. Porque en el Down no solo el problema genético, no solo es el problema de un cromosoma de más del par 21, sino toda la fenotipia de lo que ven en la cara, en el cuello, en el tórax, cómo se ve y demás cosas. Entonces, agrupar los signos y síntomas. Ah, tiene un síndrome de Wolf, porque tiene una alteración en el cromosoma 4, más deficiencia mental, más no sé qué tanto. Ah, tiene un síndrome de Turner, porque es una niña que tiene 5 cromosomas en el par sexual, etcétera, 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 etcétera. O sea, tengo que amasar para hacer un síndrome. La que sigue, por favor. Luego, el diagnóstico médico requiere establecer síntomas, signos, todo lo que habíamos mencionado para
hacer lo que dice el famoso teorema de Bayes. El teorema de Bayes es hacer un diagnóstico diferencial. Esto sí tiene, esto no tiene, estoy seguro que eso no es, para tener un diagnóstico definitivo. La que sigue, por favor. Y hacer ese diagnóstico diferencial. O sea, va a haber muchas cosas que me van a confundir, pero yo tengo que ir haciendo esa diferencia, ¿sí? Entonces, luego, les decía, el diagnóstico de presunción es con el que yo casi, desde que va entrando y va platicando el niño y demás cosas, voy haciendo ese diagnóstico precoz. Por eso se le llama de presunción, yo creo, ¿sí? Ok. Hago el diagnóstico clínico después de la historia, la anamnesis y demás cosas. Hago el diagnóstico patológico, es cuando tengo que hacer una biopsia o un corte de una parte del cerebro, o qué sé yo, para poder hacer ese diagnóstico. La que sigue, por favor. Luego, dice, según su técnica, propósito y campo donde se realiza, es el diagnóstico participativo, cuando es interdisciplinario, o sea, todos. El diagnóstico institucional, de acuerdo. Por ejemplo, ahorita que hay centros COVID y demás cosas, es un diagnóstico institucional, una institución que se dedica a eso. En el CAMP es un diagnóstico institucional. Divido los que son problemas de lenguaje, problemas de discapacidad auditiva, digo, problemas de discapacidad intelectual, etcétera, 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 ¿sí? Y todo eso me va a llevar a un diagnóstico final, la que sigue, por favor. ¿Sí? Que es el diagnóstico sindromático. El diagnóstico sindromático es exactamente qué tan funcional, ya que tengo un diagnóstico definitivo, viene el niño, porque todos los que nos dedicamos a esto, con todo el debido respeto, no los puedo contradecir, sabemos que un niño que tiene una discapacidad intelectual profunda, severa, de custodia, tiene un muy mal pronóstico. Tiene un muy mal pronóstico y es muy poco lo que vamos a hacer. Ni es educable y me atrevo a decir que difícilmente entrenable. No me gusta la palabra, pero difícilmente entrenable. Entonces, en base a eso, voy a tener un pronóstico. ¿Cuál es el futuro del niño? Yo tengo niños que afortunadamente ahorita están terminando la preparatoria, que son unos 2, 3 casos que yo he sabido ahorita, que lo atendí como niños Down desde un principio y que afortunadamente desde un principio vimos muchas habilidades, vimos el pronóstico y hasta ahorita van. Para la edad de estar en tercero de prepa, van en tercero de prepa. La que sigue. Muy bien, entonces, la que sigue. Vamos a ver. Son diferentes tipos de diagnóstico, pero me los voy a brincar porque se me está acabando el tiempo. Y entonces voy a terminar la que sigue, por favor. Voy a terminar diciendo que es necesario ese diagnóstico, ¿sí? Así como decimos que, como por ahí dice un dicho que nunca lo he sabido muy bien, que una golondrina no hace una primavera, algo así. Un estornudo no hace una influenza, ¿sí? Un estornudo no hace un resfriado o catarro común, ¿sí? Una pérdida de olfato o de gusto no va a ser un COVID, definitivamente. Necesitamos todos los síntomas. Los síntomas son cosas que no vemos. Dice aquí en la pantalla, son experiencias subjetivas, negativas, físicas que refiere el paciente. Por ejemplo, si el paciente te dice, me siento cansado, tú no ves ese cansancio. Es algo subjetivo, que él lo está asociando a cansancio, a fatiga. Los signos son hallazgos objetivos, tú los puedes comprobar o se ven, ¿de acuerdo? Ambos, a través de la exploración, a través de una maniobra, vamos a poder comprobarlos. Entonces, ahí sí lo agrupamos. Signos y síntomas definen un síndrome, ¿de acuerdo? Y con eso se establece una hipótesis. La que sigue, por favor. Una hipótesis y hacemos ya las pruebas que les había dicho. Las pruebas que les había dicho es en cuanto a que si hago por ejemplo, en el caso de una punción lumbar, por ejemplo, una punción lumbar, estas son pruebas diagnósticas para diagnosticar cuando en el embarazo, si hay un factor de riesgo prenatal. La amniocentesis es el líquido amniótico,
¿sí? El ultrasonido uterino o electroencefalograma, eso ya después, tomografía, resonancia, etcétera, la que sigue. Ok, y nos vamos a la que sigue. Ahora, aquí sí, ya tenemos, vieron ustedes un dibujo inicialmente donde entra toda la información, donde viene el engranaje. Ahora tú vas a ver cuál es el lado que vas a conectar del cerebro para que el niño funcione. Se oye muy feo eso, ¿verdad? Pero para que el niño empiece a hablar, para que el niño ponga atención. El médico, de acuerdo con su experiencia clínica, ya hizo todo el resumen de la historia clínica, una verdadera anamnesis, un verdadero recuento de los signos y síntomas, y voy a decir un diagnóstico para saber qué medicamento y saber cómo actuar. Y en base a eso, ahora sí, vamos a terminar. La que sigue, por favor. En base a eso vamos a ver si todo el circuito en el cerebro está funcionando. Yo te lo voy a decir a la carrerita. Ojalá que haya padres de familia que me están siguiendo a través de esta plática. Y si no, ahorita vamos a tener si tienes alguna duda, perdón, vamos a abrir un espacio para preguntas. El niño, para saber qué tal bien funciona, hacemos esta prueba. Primero, damos un estímulo. Estímulo visual, auditivo, etcétera, etcétera. O sea, el número 1, entra el estímulo aquí por el ojo, o por el oído, o por el gusto, o por el olfato, o por el tacto. Por ejemplo, yo le puedo decir a un niño, ¿cuáles son las vocales, por ejemplo, en un niño de preescolar? ¿Sí? Entonces, el niño ve a la maestra, el niño escucha, luego de ahí, de donde ve o escucha, va hasta atrás al centro cortical de la visión, donde está viendo la maestra y escuchando para decir las vocales. De ahí va a la parte temporal, ¿sí? Ahí en la partecita de arriba está el número 3, la identificación del significado. Identifica lo que la maestra verdaderamente está preguntando, ¿sí? Y luego la asociación de la imagen. Ah, se acordó que su mamá le enseñó una canción de las vocales, por ejemplo, ¿sí? Y que dice, de a lo mejor de árbol y de elefante, o sea, la asociación de la imagen. Y ya luego, después viene la decisión voluntaria de elefante. Aguas. Si el niño le preguntan, ¿cuáles son las vocales? Y el niño va todo este recorrido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y dice, no sé, maestra. Neurológicamente no está muy mal, neurológicamente. Probablemente no se las han enseñado. O probablemente en el área del pensamiento, el número 4, la asociación de la imagen, no se acuerda muy bien. Pero la respuesta es buena en cuanto a que yo doy un estímulo y el niño da una respuesta. Aunque no es la indicada, porque aquí estamos hablando del conocimiento, no de la respuesta neurológica, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Qué pretendo yo hacer con un diagnóstico? ¿Qué pretendo? Definitivamente, mejorar el funcionamiento escolar, mejorar el desempeño académico del niño, ¿sí? El desempeño académico en cuanto a que atención, percepción, memoria, tareas y demás cosas. Las habilidades sociales, que el niño se comporte adecuadamente con sus iguales y las relaciones familiares. La que sigue, por favor. Y algo que no he tocado y que por último lo dejé hasta el final es la alimentación, la nutrición. Un niño mal alimentado, querido padre de familia, rinde un 80% menos que uno bien alimentado. No te metas en camisa de once varas diciendo que tu niño tiene un déficit de atención y demás cosas, si lo está llenando de papitas, chetos y tacos. Por favor, aliméntalo bien. El tener los alimentos adecuados puede significar la diferencia en la nutrición cerebral. No te metas no le busques como 3 pies al gato si sabes que tiene 4. ¿Por qué? ¿Qué quiero de ti? En primer lugar, la aceptación a los hijos. Tenga el problema que tenga. Tienes que reforzar con noticias positivas. No te la lleves diciéndole puras cosas negativas. Tratarlo igual que los demás, ¿sí? Derivarlos a alguna institución adecuada, participativa, inclusiva, que tenga un buen equipo interdisciplinario. Participar en su vida diaria. No eres un simple proveedor, eres un padre de familia, por favor. Ubicarlo en su edad mental. No lo trates como un adulto chiquito.
Él es un niño, pero debe hacer, actuar como un verdaderamente niño. Modificar sus malos comportamientos, la que sigue. Sí, modificar sus malos comportamientos. Asegurarse que comprenda la tarea de lo que le estás diciendo. Divide las tareas, no se las hagas muy extensivas, hazla en pequeñas. Ayúdalo a preparar una lista, ayúdalo a usar una agenda, sugiere usar notas adhesivas de todo, aquí está la pasta dental, aquí, etcétera, y a desarrollar una rutina. Muy bien. Y por último, ya si definitivamente no encuentras absolutamente ninguna otra cosa, la que sigue, por favor. Vamos a ver. Ahí con la maestra Gaby o con el señor Carlos Rizzo, tenemos estas, la que sigue, por favor. Unas cunas especializadas con descargas eléctricas y demás cosas para que no vayas a enloquecerte antes de saber que no puedes hacer las cosas. No, espero que nunca llegues a utilizarla porque tu hijo tiene muchas esperanzas. Tu hijo tiene muchas posibilidades. Tienes que estar en un buen lugar. Tienes que acudir a una buena escuela y dejarte guiar por gente tan especializada como la que ahorita está en todo ese tipo de desarrollos, en todo ese tipo de centros. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Gaby, me traías a la carrera. Gracias. Ahorita ya vamos a iniciar con algunas preguntas que nos llegaron en las redes. Lo que sí nos están pidiendo tus datos, si nos puedes apoyar con tus datos para contactarte. Sí, como no, muchísimas gracias. ¿Los doy aquí al aire o tú se los pasas o como? Como gustes, quieres decirlos y de todas maneras después les escribimos Muy bien, bueno, como ya se habrán dado cuenta, ya soy de los viejitos en la educación especial y ya estoy jubilado de todos esos lugares en los que me hizo favor decir Gaby que trabajé durante muchos años. Y ahorita nada más me dedico a la consulta privada, donde los atenderemos con mucho gusto. Estamos acá por la colonia Ladrón de Guevara, en Amado Nervo 122, y los teléfonos son 33 36 15 46 22 y el 33 31 24 15 75, donde con muchísimo gusto podré también atenderlos. Sí. Muy bien, gracias. Ahorita nos van a ayudar a dar la pregunta. Listo. Buenos días, doctor Castro. Preguntas al momento, que es de Carla Reyes, y que pregunta, ¿cada cuándo es recomendable la actualización de un diagnóstico? Ah, una excelente pregunta, buenísima pregunta, porque es muy común que cuando hemos etiquetado al niño, cuando se le da un diagnóstico, es muy común que le demos un medicamento, el cual le decimos, esto va a tomar, perdón, ¿sí? De por vida. No, definitivamente, no es cierto. Y más en el caso de los niños que van en una forma escalonada, madurando todo su proceso de desarrollo. Tu niño, al igual que cualquier otra gente, va a terminar de madurar su cerebrito alrededor de los 20 años. Entonces, lo ideal se recomienda, y esto lo hace Víctor Uriarte, un investigador de la UNAM, que dice que debemos estar valorando al niño aproximadamente cada 6 meses. Es cierto, hay diagnóstico como un síndrome de Down que va a ser de por vida, definitivamente, ¿sí? Pero en cuanto a la forma de aprender, en cuanto a la forma de atender, en cuanto a la forma de memorizar, definitivamente son otros diagnósticos que tenemos que agregar al Down. Entonces, cada 6 meses, lo ideal es que lo estés actualizando. Muy bien. Y tenemos otra pregunta de María de la Cruz, que pregunta, ¿cómo ayudar a mi hijo en su inseguridad y nerviosismo? Ok. Híjole, sí, aquí necesitamos la participación del psicólogo
y qué bueno que le agradezco mucho, señora, que esté preguntando esto, porque muchas veces la inseguridad, algunos procesos de ansiedad, algunas situaciones de depresión, nos da una cosa que se llama la habilidad emocional. La habilidad son cambios emocionales dentro de un diagnóstico que se llama síndrome emocional afectivo, o sea, problemas en las emociones. Aquí tenemos en primer lugar, para saber cómo lo vamos a ayudar, yo como médico tengo que descartar que no haya problema orgánico, que no haya problema físico, que no haya problema emocional, ¿sí? Ya que esté seguro que no haya problema emocional, entonces sí, derivarlo al psicólogo a través de unas pruebas para que ella a través de algunas actitudes psicoterapéuticas nos diga cómo. Porque en mi caso, lo que yo le voy a ayudar es a través de un medicamento. Entonces, debe estar seguro que no haya daño orgánico antes de tomar la batuta y ver el pronóstico. Salud. Listo, pues hasta el momento fueron todas esas preguntas, entonces Gracias. Le agradezco mucho el que nos haya resuelto estas dos preguntas. No, pues al contrario, les agradezco muchísimo. Sé que fue todo muy a la carrera, hay muchísima información de cada una de las diapositivas, de cada uno de los pasos, hay mucha más información y estaré en contacto con Gaby para que a través de ella podamos agendar alguna otra cita o contactarnos ya que salgamos de esta pandemia. Claro que sí, me daría muchísimo gusto que nos vuelvas a visitar. Ya sabes que Claro. es tu casa. Gracias, muy amable, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Y suscríbanse a Escuela para Padres de Alfonso Castro, donde también publicaremos esta plática. Gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Hasta luego.